El título de este programa lo he colocado: Sacúdete de las distracciones para hacer lo que te corresponde. Quise poner este título en imperativo porque dice sacúdete de las distracciones, es decir, quítate las distracciones, aleja de ti las distracciones. Eso quiere decir sacúdete. Distracciones es todo aquello que te quiere desenfocar, es todo aquello que te quiere sacar o alejar de lo que tú estás convencido o de lo que tú has planeado hacer. Hoy en día nos encontramos en una era de gran distracción. Por eso me pareció tan importante escoger este tema, porque como mujeres, como hombres, los hombres que se conectan también, nosotros necesitamos permanecer enfocados, necesitamos permanecer alertas y identificar toda distracción que quiera venir a nuestras vidas. Nosotros en la vida estamos propensos a distracciones de diferentes tipos. La palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 4 versículo 5: andad sabiamente para los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Cuando nosotros nos distraemos, no cumplimos este mandato que Dios nos manda en su palabra. Dios nos manda a aprovechar bien el tiempo. Pero cuando nosotros nos distraemos, nosotros desaprovechamos mucho el tiempo, hacemos todo lo contrario. La distracción tiene como propósito hacernos perder el tiempo. La distracción tiene como propósito desenfocarnos. La distracción tiene como propósito robarnos la productividad y debilitar nuestras fuerzas. Si lo puedes anotar, hazlo, te lo repito. La distracción tiene como propósito robarnos la productividad, desenfocarnos, debilitar nuestras fuerzas y hacernos desperdiciar el tiempo. Muchas personas, algo que podían hacer en una semana, se distrajeron y demoraron meses para poder lograrlo. Porque eso es lo que pretende el enemigo a través de la distracción. Yo hoy, mujer, quiero enfocarte en una realidad que tenemos nosotros, los que creemos en Dios, y el mundo entero. Y es que la venida de Jesús es una realidad. La Biblia dice que Jesús viene por segunda vez. Y la Biblia nos describe unas señales que acontecerán en los últimos tiempos, y muchas de estas señales ya las estamos viviendo. Y sabemos que el enemigo es un estratega, el enemigo es astuto. Hay un dicho que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y él tiene mucha experiencia en cómo tratar, manipular y distraer a los seres humanos. Por eso su estrategia en esta época es la distracción. Y hoy Dios quiere levantarnos para nosotros sacudirnos de la distracción, para nosotros ser personas que estén en el espíritu y poder discernir cuáles son esas distracciones que nos quieren apartar de nuestro propósito. Hoy en día nosotros estamos luchando con muchas distracciones. En la época de Jesús no existía la distracción digital. Quiero hablarte un poco sobre esta distracción que nosotros tenemos hoy, y es esta, la de los dispositivos móviles y los dispositivos celulares, la televisión y toda la tecnología, que es una bendición que hoy nos permite estar aquí conectados, y así como la podemos aprovechar para cosas muy buenas, también nos distraen y también se pueden usar para cosas muy malas que nos pueden apartar de nuestro propósito. Nosotros hoy en día estamos totalmente bombardeados por las redes sociales, estamos bombardeados por el internet, publicidad a millón, notificaciones, grupos de WhatsApp, diferentes cosas que nos distraen muchas veces, y por eso es muy importante nosotros estar claros en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y cuando nos coloquemos a hacer un trabajo, cuando necesitamos estar concentrados y enfocados, nosotros poder buscar ayudas que no nos dejen distraer. Por ejemplo, si tú tienes que hacer un trabajo, cuando yo me pongo a hacer estos estudios, pues necesito concentración, por ejemplo, y yo trato de colocar mi celular en modo avión, trato de colocar mi celular en silencio, trato de encerrarme en un lugar donde voy a tener, creo que hasta el 50% menos de distracción, en un lugar cerrado,
que en un lugar abierto, donde las personas pueden pensar que estoy más disponible. Entonces nosotros tenemos que luchar y buscar esas estrategias para ganarle a la distracción. Te estoy hablando de la distracción digital, ¿verdad? Como te decía, estamos siendo bombardeados. Los mails, los WhatsApp, los likes en Instagram, mejor dicho, un sinnúmero de cosas que hoy en día hacen que la distracción sea la protagonista en esta faceta de la vida que nosotros realizamos. Yo te voy a decir algo que cada vez que yo me siento a organizar la prédica de este programa, tengo que luchar con muchas distracciones. Y yo sé que a ustedes les pasa igual, con su trabajo, con sus estudios, porque estamos en la era de la distracción, ¿sí? Sobre todo hablando de la distracción digital. Imaginemos si nosotros los adultos nos cuesta, ahora imagínense los jóvenes, cómo ellos que han crecido en esta época tecnológica, cómo ellos tienen su cerebro totalmente atraído hacia la tecnología y están supremamente invadidos, distraídos. Por eso nosotros como padres, como madres, debemos ayudar a los jóvenes dándole estrategias para el buen uso de los celulares y de los dispositivos y de toda la tecnología como tal. Claro que hay que usarla porque es necesaria, pero tenemos que poner límites, tenemos que poner tiempos, tenemos que hablar con ellos y enseñarles y mostrarles el panorama, cómo está y que ellos puedan tener un propósito de vida. Entonces, esa es la distracción digital a la cual nosotros hoy estamos sometidos. Pero existen otras clases de distracción y quiero hablarte de la distracción que a través de personas tú puedes encontrar. Vemos en la palabra de Dios que Jesús tuvo que reprender a Pedro, tuvo que sacudir a Pedro cuando éste quiso distraerlo. Pedro le dijo a Jesús que no le convenía ir a la cruz. Le dijo, maestro, no mueras. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro llamaba a su amigo Satanás. ¿Por qué? Porque ese amigo estaba siendo usado por Satanás para distraerlo y para sacarlo de su propósito y llevarlo a no cumplir la meta de su vida, que era morir en la cruz para salvarnos. Y yo te quiero hoy hablar de esos amigos y de esas personas que pueden estar llevándote al camino que Dios no te ha mandado a caminar. Quiero hablarte que hoy es tiempo de sacudirte de todas esas personas tóxicas que te pueden estar apartando del camino y que te pueden estar haciendo cometer errores que son difíciles después de reparar. Es tiempo hoy de apartarte de las personas tóxicas que no te aportan, que por el contrario te están haciendo distraer, que te están haciendo alejar, que te están desenfocando. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15, 33 al 34, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hoy el tema de este mensaje es sacúdete de las distracciones. Y si tienes un amigo, un grupo de amigos que te están influyendo para que tú te desenfoques, para que hagas cosas que no le agradan a Dios, es el tiempo para que tú te alejes y para que tú los sacudas de tu vida. Si ya le has predicado la palabra de Dios, si ya le has aconsejado, si ya le has hablado, si ya le has dicho 1000 veces qué espera Dios de ellos y ellos no han querido coger el camino, pues yo quiero decirte que ya lo que estás permitiendo es que te dañen a ti y es necesario que los sacudas. Hace unos días escuchaba un testimonio de un joven muy usado en los caminos de Dios y él, por estar rodeándose de amigos, lo llevaron a muchos vicios que pudieron haber dañado su vida. Pero en el propósito y la misericordia de Dios fue rescatado. Pero él hablaba acerca de cómo nosotros tenemos que estar muy alertas y muy atentos de no rodearnos con personas que no nos aportan, sino que nos pueden distraer. Ojo con los amigos que no te aportan. Es tiempo de sacudirte de ellos, de apartarlos y de enfocarte en el camino que Dios te ha llamado a hacer. Existen otras cosas que te pueden desenfocar, como los lugares, como las cosas materiales, por ejemplo. Hay personas que
tienen su hogar, tienen su familia y de repente fueron desenfocados. El hombre que se consiguió otra mujer por fuera, se distrajo, no se dio cuenta en qué momento fue dándole cabida a esta relación extramatrimonial y llega al punto de abandonar su hogar. Y fue un hombre que fue sacado del camino, o una mujer también puede pasar al contrario. Y así podemos encontrar muchas distracciones en nuestro camino que tenemos que estar alerta. Nehemías encontró muchas distracciones cuando él trataba de reedificar los muros. Él tuvo que luchar con estas personas que se levantaron para detener su proyecto. Pero ¿sabes algo que tuvo Nehemías? Él estaba dentro del centro de la voluntad de Dios. Él no se desenfocó, a pesar de que tuvo distractores, a pesar de que se levantó el enemigo usando personas para impedir su proyecto. Él se mantuvo enfocado, él fue coherente con lo que pensaba, con lo que estaba haciendo, y él empezó a combatir a los enemigos, pero también enfocado en lo que debía hacer. Y dice que el muro fue hecho en un corto tiempo porque él estaba enfocado y la distracción que vino no le pudo detener. Nosotros hoy estamos, como te decía, sometidos a muchas distracciones, pero en este camino que Dios nos ha dado para vivir. Hoy leía una frase de unas jóvenes que están de viaje y decía: la vida son momentos. Y muchas veces dejamos de vivir momentos tan especiales con la familia, con amigos que de verdad valen la pena, con Dios, por dejarnos distraer. Yo hoy quiero invitarte para que esos momentos de la vida que valen la pena, tú los puedas vivir al máximo y puedas sacudirte de esas distracciones que te impiden pasar tiempo con tus hijos, que te impiden pasar tiempo con tu esposa, con tu esposo, que te impiden ser más productivo. Porque muchas veces planeamos cuando iniciamos un año. Planeamos, nosotros estamos en el primer mes del año, planeamos, organizamos, pero día a día se nos presentan distracciones, situaciones, y cuando venimos a ver estamos en junio y lo que planeamos en enero no lo hemos llevado a cabo. Hay cosas que se nos salen de nuestro control y que no dependen de nosotros, pero hay cosas que sí dependen de nosotros y por distraernos dejamos de hacerla. Recuerda que la distracción tiene como objeto limitar, reducir tu productividad. Y la productividad es clave, porque Dios dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque Dios dice que debemos dar frutos, porque Dios dice que debemos aprovechar nuestros talentos y no los podemos enterrar. Y cuando nosotros nos distraemos, enterramos ese talento. Recuerda que es necesario que tú estés constantemente autoevaluándote. Mirar, examinarte dentro de ti. ¿Cómo vas? ¿Cuáles son los planes que hiciste para este año? Si te estás desenfocando, inmediatamente tratar de ejercitar tu cerebro. Nuestro cerebro es un músculo y necesitamos ejercitarlo para que él esté atento a detectar qué nos está distrayendo. Si tenemos un desliz en un plan y no lo hicimos esta semana, te propusiste esta semana hacer tal cosa y no lo has hecho, que tu cerebro pueda inmediatamente detectar y mandarte esa señal de que algo está pasando. Pero eso debemos ejercitar nuestro cerebro para que él pueda ayudarnos a detectar esa distracción. ¿Cómo tú lo haces? Tú puedes entrenar tu cerebro, primero que todo, aclarando tus pensamientos, teniendo claridad de lo que tú quieres hacer, enfocándote, escribiendo, planeando y constantemente ir revisando, tener una agenda en donde tú escribas. Yo tengo mi agenda y ahí escribo todos los días lo que tengo que hacer. De pronto un día no lo hice y se me vuelve un caos. Entonces trato de hacerlo, de llevarla por donde quiera que yo voy,
para que podamos ir escribiendo, eso nos ayuda muchísimo para que podamos lograr los objetivos que nos vamos proponiendo mes tras mes. Entonces, de esta manera tu cerebro va ejercitándose y va aprendiendo a medir la productividad. Bueno, esta semana hiciste esto, te faltó esto, estás pendiente por hacer aquello, y el mismo cerebro se va acostumbrando a recordarte las cosas que están pendientes y, lo más importante, cuando te distraes. A veces todos somos muy fáciles de dejarnos llevar. Yo entro aquí a hacer una llamada y de repente me sale una notificación y me meto y allí me voy y el cerebro me trae como que recuerda lo que tienes que hacer. Inmediatamente cierro y vuelvo a enfocarme. Por eso es necesario nosotros hoy entender, primeramente, que estamos en una era de la distracción. Satanás es el artífice de la distracción. Por eso el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Hoy tú tienes que decirle a esa distracción: apártate de mí, Satanás. Porque sabes una cosa, como te decía, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. El enemigo sabe que la venida del Señor está cerca. Y él dijo: no podemos impedir que crean en Dios, pero sí podemos impedir que no tengan una relación con su Dios. Vamos a distraerlos. Coloquemos televisión en todas partes, en los cuartos, en la sala. Antes había un televisor para toda la casa, hoy hay en cada cuarto. Yo, por mi parte, a mis hijos no le tengo televisión en los cuartos. Satanás dijo: coloquemos centros comerciales, publicidad por todas partes. Entonces tú te metes a hacer un trabajo en una red social, inmediatamente te están saturando de publicidad, de productos, porque ese es el plan. Y ese es el plan también de todos los negocios, poder atraer nuestra concentración, nuestra atención, para que nosotros vayamos a comprar, la sociedad del consumo, para que nos endeudemos, para que manejemos mal nuestras finanzas, porque todo esto nos conlleva a la distracción, aún endeudarnos, ¿sí? Cuando una persona está distraída y no está enfocada, sale y compra por emoción, no compra por convicción, sino por emoción, y es mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con las distracciones, porque una distracción te puede llevar a abortar tu propósito de vida. Vemos el ejemplo de Sansón, un hombre escogido por Dios. Tuvo una distracción que fue una mujer mala en su camino, y esta distracción lo sacó del propósito de Dios. Vemos muchos ejemplos en la Biblia, vemos muchos ejemplos día a día de jóvenes bien criados que por X o Y motivo entraron en las drogas, entraron en el internet, en la pornografía, tantas cosas con las que hoy están luchando nuestros jóvenes y también adultos. Porque existen muchos adultos metidos en la pornografía, muchas personas hoy con la mente totalmente invadida, con la mente totalmente vacía por causa de todas las cosas del pecado que ellos decidieron dejarse distraer. Hoy es un tiempo en donde debemos aplicar lo que dice Efesios 5:16. Dice la palabra: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, estamos viviendo en una época muy difícil, una época en donde estamos siendo bombardeados, como te decía, con muchas cosas y muchas invitaciones al camino del mal. Una época donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y nosotros no podemos negociar principios que Dios ha establecido. Dios es el Dios soberano, el Dios que nos creó, y lo que Él dice es la verdad. La verdad no es lo que dice el mundo, ni las ideologías del mundo. La verdad es lo que Dios ha dicho desde el principio y seguirá siendo sostenido. Sabemos que la palabra de Dios
es la verdad. Dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Debemos leer y meditar la palabra de Dios porque esto nos va a ayudar a luchar contra la distracción. Cuando tú lees la palabra de Dios, tu mente se enfoca. La Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena y la mejor profecía es la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, wow, algo sobrenatural pasa dentro de nosotros. Ayer me pasó algo con mi hijo, le dije, lee este devocional y lo abrí y me dijo, mami, tú buscaste esa palabra, tú la buscaste para mí porque eso era lo que me estaba pasando. Y yo le dije, hijo, yo no lo hice. Es Dios que a través de su palabra te habla. Y qué hermoso que en un niño pueda él darse cuenta de cómo la palabra de Dios le habla en una situación específica. Así con nosotros también. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nuestro camino es iluminado. Dice su palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Entonces, una de las herramientas para ser libre de la distracción es leer y meditar en la palabra de Dios. La otra que te decía, examinar tu vida constantemente, hacerte esta autoevaluación para que tú puedas estar allí midiendo tu nivel, cómo vas, para que tú puedas ser eficiente, productivo y puedas lograr las metas que te propusiste en este año 2023. En este programa vamos a estarte recordando cada 15 días ese cumplimiento de tus metas, ¿ok? Que trabajes cada día y que no te desenfoques. Planea. Si no lo has hecho todavía los planes para este año, por favor, hazlo. Hazlo y supervisa, como te decía, estos planes. Avanza y mira qué cosas te impiden avanzar. Avanza. Si tú quieres de pronto aprender algún programa tecnológico, entonces empieza a hacer un curso, tienes que prepararte. Sacude todo lo que te aparta del plan de Dios para tu vida. Sacude, quítate todo lo que te aparta del plan de Dios para tu vida. Siempre les digo que Dios estableció un propósito de vida. Nosotros somos mujeres con propósito, somos personas con propósito y necesitamos sacudir hoy toda distracción que nos quiera apartar de ese propósito. Necesitamos decirle a esos amigos, como le dijo Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Ok? Necesitamos ser radicales. Porque Dios no quiere tibios, Dios quiere gente radical, que le dice no al pecado, que le dice sí a las cosas de Dios. Es tiempo hoy de levantarte, es tiempo hoy de ponerte en la brecha, de sacudirte del polvo y de toda distracción que te apartaba y que te impedía seguir avanzando en tu plan y en tu propósito de vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que te ayude, porque con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, tú y yo lo podemos hacer. Padre, te damos gracias porque esta palabra, Señor, que hoy nos has hablado, está levantando nuestro espíritu, está alertándonos, Señor, de todos esos planes que el enemigo tiene contra nosotros, Padre. A veces las distracciones vienen de manera muy visible, pero a veces vienen de manera muy invisible, Señor, y no nos damos cuenta. Oro junto con mis hermanos que están aquí conectados y con los que nos verán más adelante. Oro para que tú nos des el discernimiento. Danos, Espíritu Santo, el espíritu de discernimiento para poder entender qué personas nosotros necesitamos sacudir de nuestro camino. Danos el discernimiento para poder entender qué cosas, qué distracciones, qué cosas aún materiales nosotros necesitamos quitar del camino. ¿Qué cosas nos están desenfocando, Padre? Ayúdanos. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Danos la sabiduría que necesitamos para seguir, para avanzar. Espíritu Santo, sácanos del estancamiento. Sácanos de ese pozo de estancamiento que el enemigo ha querido tenernos allí cautivos. Hoy en el nombre de Jesús nos declaramos libres de toda cautividad, libres de toda atadura, libres de toda distracción, libres de todo lo que nos quiera detener.
libres de todo lo que nos quiera apartar del camino. Tu palabra dice, Señor, que hay dos sendas, la senda angosta y la senda ancha. Señor Jesús, permítenos que podamos caminar por esa senda angosta, que es la que me lleva a la eternidad contigo. Hoy reprendemos todo espíritu inmundo, todo espíritu de distracción, de pecado, de maldad. Todo lo que se llame pecado, todo lo que nos quiera desenfocar, en el nombre de Jesucristo declaramos que se va de nuestras vidas, se va de tu vida, se va todo espíritu de distracción, se va todo espíritu de desenfoque, se va todo espíritu inmundo que ha querido tenerte dando vueltas y vueltas y vueltas, detenido. Oh shirimisala marabakanta la masata ramakai, oh shakata la yirimikai. Se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se quebranta la brujería, la hechicería, la maldad, se quebrantan las cadenas de maldad, se aleja toda persona, shakalama sitirimikai, que nos ha querido poner el enemigo para dañarnos y para sacarnos del camino, shitarama satalama cantalama sí, pero el Señor es fiel, el Señor es justo para perdonarnos, para darnos otra oportunidad, para levantarnos. El Señor hoy te dice, no importa lo que haya pasado, yo te levanto, yo te ayudo, yo te empodero, yo te lleno de mi gracia y de mi favor, para que avances, para que no te desenfoques, para que puedas dar fruto, oh Sarama canta la Yirimikai, para que puedas ser como ese árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh Espíritu de Dios, gracias por hablarnos, gracias por tu presencia. Te adoramos, Dios, y te bendecimos. Y bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios a cada persona que se ha conectado en este programa, a cada persona que se conectará. Que la paz del Señor, la sabiduría del Señor esté sobre ti y esté sobre tu casa desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermoso tiempo, una palabra que si la sabes aprovechar, va a ser de mucho crecimiento para tu vida en todas las áreas de tu vida.